En la onda local de Andalucía comienza En ocasiones veo fraudes, un programa de Facua Consumidores en Acción con la colaboración de EMA RTV para poner al descubierto ofertas engañosas, precios abusivos, productos peligrosos y ayudarte a defender tus derechos. Presentado por Rubén Sánchez. Sí, será por garantizar nuestra seguridad, pero lo que está ocurriendo es realmente alucinante. La Dirección General de Tráfico está permitiendo la venta de balizas V16 con el sello homologado por la DGT y con su logotipo, sin aclarar que no serán válidas a partir de enero de 2026. Por si algunos todavía no lo sabéis, a partir del 1 de enero, el único dispositivo de señalización que será obligatorio y válido para llevar en los coches son las nuevas balizas V16 con conectividad con la Dirección General de Tráfico. Un dispositivo electrónico que se coloca sobre el techo del coche y que emite luz y está conectado mediante una tarjeta SIM con tráfico. Pues la cosa es que a día de hoy se siguen vendiendo balizas que no están conectadas con la DGT, que no nos van a servir para nada más que para adornar el coche a partir del día 1 de enero de 2026. Y aquí no pasa nada. Tráfico permite que se vendan induciendo a error a los consumidores y permite que se vendan además utilizando su logotipo. Y mira qué fácil evitar la confusión. Es tan simple como enviar una notificación a todos los conductores desde la DGT donde nos aclaren qué es lo que está pasando, qué es lo que va a ocurrir a partir del 1 de enero y a qué tenemos derecho si hemos caído en la trampa, si hemos comprado una baliza inducidos a error como consecuencia de esa publicidad confusa o sencillamente de que nos han ocultado la información sobre el hecho de que tienen fecha de caducidad, que caducan con el fin de este año. Es una irresponsabilidad que se esté permitiendo, sin tomar ningún tipo de medida, la venta de un producto con una información no ya insuficiente, sino engañosa, de manera que se está provocando que muchos consumidores compren algo que no les va a servir para nada. Qué menos que haber enviado una comunicación a todos los conductores donde les informe, por un lado, de la entrada en vigor de esa obligación a partir del 1 de enero, de cuáles son las balizas que cumplen los requisitos y sobre todo que hay empresas que están intentando acabar con su stock de productos que no consiguieron vender a lo largo de todo el periodo de transición en el que esas balizas se podían utilizar si se quería junto al triángulo de señalización y que a partir de enero no va a utilizar nadie, al menos no va a utilizar nadie que sea consciente de cuáles son realmente las balizas que sirven. Con lo ágiles que son en tráfico para notificarnos las multas, y en esto pues todavía no les ha dado tiempo. Así que si has comprado una baliza que no está conectada con la DGT y no te lo aclararon en la información comercial, en el etiquetado, en la publicidad, reclama que te devuelvan el dinero, reclama y denuncia ante la Dirección General de Consumo del Ministerio de Consumo porque es una práctica sancionable, es un fraude a los consumidores lo que está ocurriendo. Porque con ello se están vulnerando tres leyes. Por un lado, la Ley de Competencia Desleal, que en su artículo 5 califica de acto de engaño cualquier conducta en la que nos faciliten información que pueda inducir a error al consumidor sobre las características de un producto o servicio. La segunda que se vulnera es la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. Y en ese caso son dos artículos los que se incumplen, el 20 y el 60, el que establece la obligación de facilitarnos información sobre las características esenciales del bien y la de darnos información relevante, veraz y suficiente sobre el mismo. Y la tercera norma que se están saltando fabricantes y vendedores que nos ocultan que las balizas que nos venden no están conectadas con la DGT es el mismísimo Real Decreto que reguló su uso y su venta, que reguló un periodo transitorio en el que podían seguir comercializándose balizas sin conectividad, pero siempre que se garantizara la máxima transparencia, información y protección al consumidor. Ojalá en tráfico asuman de una vez su irresponsabilidad y el perjuicio económico que se está provocando a multitud de consumidores engañados y confundidos y ponen en marcha de una vez esa campaña de comunicación a todos los conductores para advertirles de lo que tienen que hacer y de a qué tienen derecho si han caído en la trampa. Y a ver si en el Ministerio de Consumo se dedican a sancionar a todas esas empresas que se están riendo de los consumidores vendiéndonos un producto cuya colocación en nuestros vehículos va a tener a partir del 1 de enero la misma validez legal que una coliflor. Soy Rubén Sánchez y en ocasiones veo fraudes. En ocasiones veo fraudes, el podcast de Facua con Rubén Sánchez. Tras acabar el último programa, como siempre,
llame a mi representante. ¿Qué es eso de que el turrón de pistacho no lleva pistacho? Vamos a ver, si se llama turrón de pistacho es porque lleva pistacho. Y si no, no se puede llamar turrón de pistacho. Bueno, sí, que lleva un poquitito. Que no, azúcar. Muy mal. Oye, como buen representante que soy, me voy a enterar yo de verdad de la gente que sabe de dulces y de pistacho. ¿Sabéis quién sabe de dulces y de pistacho? Los árabes. Me he venido aquí in situ a enterarme, el mejor sitio que tenemos en España para saber de los dulces árabes. ¿Qué son los dulces de verdad con pistacho? ¡Hala! Me voy a enterar. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Comenzamos, como siempre, con 3 temas de actualidad. Parece que Óscar Puente ha hecho poco caso a las reivindicaciones que le trasladamos desde Facua y se va a seguir favoreciendo que las compañías aéreas cometan una y otra vez fraudes con los consumidores, negándose a pagarnos las compensaciones económicas que fija la normativa europea cuando se produce un gran retraso, una cancelación o una práctica de overbooking en cualquiera de sus vuelos. El Ministerio de Transportes ha decidido no incluir en su reforma del artículo 45 de la Ley de Seguridad Aérea el hecho de que una compañía aérea pueda ser multada en el momento en el que un consumidor denuncie que ha incumplido su obligación de pago de la compensación establecida en ese tipo de situaciones. La redacción que tenía la ley y que pedimos que cambiase plantea que para que a una compañía se la pueda multar es necesario no que incumpla su obligación y el consumidor la denuncie. No, es necesario además que la Agencia Estatal de Seguridad Aérea resuelva que el consumidor tenía razón, que la aerolínea había incumplido y habrá que esperar a que la aerolínea vuelva a incumplir, se pase en definitiva por el arco del triunfo, la resolución de la AESA. Así que las compañías aéreas sabían y van a seguir sabiendo que no pasa nada si se saltan su obligación porque no se las puede multar. Lo más que puede ocurrir es que un organismo del gobierno les diga, les recuerde, que estaban vulnerando la ley y que ya es hora de que la cumplan. Así que es un negocio redondo, saltarse sus obligaciones, porque saben que un porcentaje muy reducido de consumidores da el paso de presentar la reclamación o denuncia ante el organismo competente. En resumen, a una compañía aérea no se la puede multar por incumplir la ley. Solo se la puede sancionar si ha habido un incumplimiento de una resolución de la AESA que le diga que ha incumplido la ley. Una auténtica locura, pero es que la norma sigue prácticamente igual después de la pseudo reforma que se le ha aplicado en los últimos meses. El pequeñísimo cambio en la Ley de Seguridad Aérea que acaba de aprobarse sencillamente plantea que si la compañía aérea, después de la resolución de la AESA, sigue sin pagarle al consumidor transcurrido un mes, se considerará que ha incurrido en una infracción leve de la norma. Y si pasan más de 3 meses sin que le pague su dinero, la infracción pasará a tener carácter grave. Pero sigue siendo necesario esperar a que haya una resolución de la AESA para que se considere que se ha producido la infracción sancionable. Así no se resuelve prácticamente nada. El ministro Puente ha perdido una oportunidad de oro para realizar una reforma de la normativa que sirviera de verdad para protegernos a los pasajeros frente a los constantes abusos que sufrimos por parte de las compañías aéreas. En un solo año los consumidores plantean más de 30.000 denuncias ante la AESA, pero se abren menos de 1.500 expedientes sancionadores. La cosa va a seguir prácticamente igual con este auténtico despropósito de reforma. Otro asunto. Barcelona y Gijón son las ciudades con los bonos recargables de autobús urbano más caros de toda España. Esta es una de las conclusiones de la comparativa anual de tarifas de autobús urbano que hemos realizado en 57 ciudades españolas. Desde el 1 de julio de 2025, el Ministerio de Transportes financia el 20% del precio del billete, siempre que las entidades locales financien como mínimo otro 20%. Es decir, en los municipios donde se aplica esta ayuda, el descuento es de al menos el 40% en el precio de los abonos y títulos multiviaje, llegándose incluso al 100% en algunos casos. Como novedad, en el último semestre del año, el gobierno ofrece la gratuidad en este tipo de transporte para la población infantil de hasta 14 años. A día de hoy, de media, viajar en autobús usando un bono o tarjeta recargable similar con transbordo cuesta 48 céntimos frente a los 42 del año 2024. Se ha producido una subida tarifaria del 14%. Eso sí, un usuario puede ahorrar de media unos 80 céntimos en cada viaje si utiliza un bonobús con transbordo en lugar del billete sencillo o univiaje, teniendo en cuenta que en estos títulos no se aplica ningún tipo de bonificación. Nuestro estudio constata que Barcelona, Gijón y Madrid son las ciudades con las tarifas más caras cuando se usa un bono. En el otro extremo, los viajes más baratos para esta categoría se encuentran en Mérida y Palma de Mallorca,
donde la bonificación sigue siendo este año del 100% y por lo tanto son gratuitos. De las 57 ciudades que hemos analizado, el precio por trayecto de los viajes con bono ha aumentado en 36 de ellas con respecto al año pasado. En cuanto al billete Univiaje, ese que es propio de personas que utilizan muy esporádicamente el autobús o turistas, la mayor subida este año se ha dado en Valencia, que ha pasado de 1,50 € a 2 euros. El billete sencillo cuesta de media 1,29 € en 2025, una subida del 2% con respecto al año pasado. En el precio del Univiaje, la diferencia entre la ciudad más cara, que es Barcelona, y la más barata, Lugo, es de un 314%. En cuanto a la tarifa que más premia con descuento, el uso muy habitual del transporte urbano habitual es la tarjeta mensual y se vende en 37 de las 57 ciudades que hemos analizado. El precio medio de este tipo de abono se sitúa actualmente en 18,75 € y ojo que ha subido un 18% nada menos con respecto al año pasado. Y otro tema, hemos denunciado a Ryanair y a Iberia ante el Ministerio de Consumo por no atender las reclamaciones de sus clientes por correo electrónico. Hemos podido comprobar en las numerosas reclamaciones que presentamos habitualmente contra estas aerolíneas que en sus contestaciones no suelen responder directamente a las cuestiones planteadas a través del correo electrónico, sino que envían mensajes automáticos o directamente remiten a otros canales de comunicación de la propia compañía para llevar a cabo cualquier gestión relacionada con un viaje. Esta situación obliga en muchísimos casos a los pasajeros a tener que enviar una carta certificada con el esfuerzo y el coste económico que conlleva si quieren plantear una reclamación a Iberia y a Ryanair. En la mayoría de los casos, hasta que el consumidor no realiza ese trámite, la aerolínea no gestiona la incidencia correctamente. La práctica es contraria a la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, que obliga a las empresas que prestan servicios a facilitar una dirección de correo electrónico desde la que atienda nuestras quejas o reclamaciones. Y ahora toca que el Ministerio de Consumo verifique estas irregularidades y abra un expediente sancionador a Iberia y a Ryanair por unas prácticas que, más allá de incumplir la norma, tienen un efecto disuasorio entre los consumidores, desincentivando que planteen quejas y reclamaciones cuando sufren algún tipo de percance o práctica ilícita por parte de las aerolíneas. Y a continuación, David Ávila con su sección Terror en el supermercado. Terror en el supermercado. El análisis de los precios de David Ávila. Muy buenas. Hoy te voy a hablar de unos productos que, aunque no son exclusivos de la Navidad, sí que están estrechamente vinculados a estas fechas donde se dispara su demanda. Me refiero a los chocolates y las chocolatinas. Hay mucha gente que hasta que no se toma algo dulce como postre parece que no ha terminado de comer. Si eres de esos que necesitan el chocolate en su vida, quédate porque este tema te interesa. Llevamos años escuchando que el cacao ha subido mucho en origen y que por eso se ha disparado el precio de los productos de chocolate o que contienen este ingrediente. Pero, ¿cuánto se ha encarecido exactamente en los supermercados? Pues hoy te traigo cifras. Desde enero de 2022, los chocolates y las chocolatinas han subido de media un 98%. Sí, has escuchado bien. Cuestan prácticamente el doble de lo que costaban hace 4 años. En Facua hemos analizado la evolución de 22 precios de chocolates y chocolatinas de diferentes marcas a la venta en supermercados nacionales como Hipercor, Alcampo, Eroski, Carrefour o Día y otros regionales de Andalucía como son El Jamón o Supermercados Más. De estos productos el que más ha subido es el chocolate extra fino blanco de la marca IFA Eliges en Supermercados Más. La tableta de 100 gramos ha pasado de apenas 45 céntimos en enero de 2022 a 1,15 en diciembre de 2025. Estamos hablando de una subida del 156%. En segundo lugar, encontramos la tableta de chocolate Nestlé Dolca, de 100 gramos en Carrefour. Este producto ha pasado en 4 años de 64 céntimos a 1,61 € que cuesta ahora. Es un incremento del 152%. El tercero que más ha subido en este mismo periodo es la tableta de 300 gramos de chocolate Valor a la taza. En Eroski se vendía a 1,99 € en enero del 22, mientras que actualmente está a 4,29 €. Es un 115% más caro. Es cierto que entre 2023 y 2025 se ha dado una especie de tormenta perfecta con el chocolate. En estos años el precio en origen del cacao ha experimentado un aumento sin precedentes, debido fundamentalmente a factores como la caída de la producción en países como Costa de Marfil o Ghana,
a causa del cambio climático y también a causa de plagas y enfermedades que han afectado a las plantaciones. El pico máximo se dio a finales del año pasado, en 2024. A raíz de ahí, durante el presente año ha ido bajando progresivamente. Eso sí, esa bajada de precio del cacao en origen no se ha visto reflejada en los productos que compramos luego los consumidores. Es lógico que los chocolates que contienen un 82, un 92 o un 99% de cacao haya subido su precio muchísimo, ya que su composición se basa fundamentalmente en un ingrediente que se ha disparado en origen. Pero lo que no tiene mucho sentido es que productos como por ejemplo los Kit Kat, que solo contienen un 5% de cacao, se haya encarecido más de un 70% en los últimos años. Pero lo que no tiene sentido es que productos como por ejemplo los Kit Kat, que solo contienen un 5% de cacao, se hayan encarecido más de un 70% en los últimos años. Y que nos digan que ha sido porque es que el cacao está muy caro. Vale, el cacao estará muy caro, pero es que esta chocolatina apenas tiene cacao. Si el Kit Kat ha aumentado su precio más de un 70% desde enero del 22 hasta ahora, es porque el fabricante o las cadenas de distribución seguramente hayan aplicado un aumento desproporcionado de sus márgenes de beneficio. Desde luego, por mucho que haya subido el cacao, si solo contiene un 5% de ese ingrediente, es un sinsentido la brutal subida que le han aplicado. En cualquier caso, no hay que irse tan atrás en el tiempo. En el último semestre, entre junio y diciembre de 2025, estos productos se han encarecido de media casi un 5%. Tenemos algún caso concreto cuya subida roza el 20%, mientras que la mayor bajada apenas supera el 4%. De los 23 precios que hemos analizado, en los últimos 6 meses, 11 de ellos han subido. 7 cuestan lo mismo y solo 4 tienen ahora un precio un poquito más bajo. Ya lo ves, aunque el precio del cacao lleva meses con una tendencia a la baja, los consumidores lo estamos notando entre poco y nada en los chocolates que se venden en los supermercados. Más bien todo lo contrario. Te puede pasar a ti. Ojo a esta historia sobre un socio de Facua al que no querían pagarle la indemnización vinculada a un seguro de vida, ya que algo muy parecido te puede pasar a ti o a alguien cercano. Hemos logrado que el juzgado de primera instancia número 11 de Granada condene a PSN Seguros a entregar a uno de nuestros socios los 100.000 euros de indemnización que establecía su seguro de vida en caso de una incapacidad permanente y también que le compense con los intereses legales desde que emprendió el procedimiento de reclamación contra la compañía, nada menos que 14.300 euros. Y también le va a tener que pagar las costas de haber tenido que emprender un procedimiento judicial para reclamar algo que decía claramente el contrato, nada menos que 12.800 euros. Todo comenzó en marzo de 2020, cuando José tuvo que ser ingresado en la UCI como consecuencia de haberse infectado de la COVID-19 en plena pandemia. Sufrió una neumonía que terminó derivando en una enfermedad grave que le causó una incapacidad total permanente. Pues bien, este usuario había firmado un contrato de seguro de vida con PSN en 2014 que mantuvo hasta finales de octubre de 2020. El seguro establecía el pago de 100.000 euros de indemnización en caso de fallecimiento o de incapacidad total permanente. Así que, como es lógico, José inició los trámites para que le declarasen la incapacidad, tal y como le recomendaron los médicos que le atendieron por la neumonía, y así se lo comunicó a PSN para pedir los 100.000 euros. El dictamen definitivo le reconoció la incapacidad total permanente el 24 de noviembre de 2020. Y aquí aparecieron los problemas. El seguro de vida que José tenía con PSN Seguros había sido cancelado el 29 de octubre de ese año. La aseguradora se agarró a esta cuestión para negarse a entregarle el dinero. Pero es que, aunque la declaración de incapacidad llegara a finales de noviembre, la enfermedad que la produjo la sufrió 3 meses antes. Este fue nuestro argumento principal cuando José, que era socio de Facua, acudió a nosotros para que le ayudáramos a reclamar a PSN Seguros la entrega de la indemnización. Aunque la declaración de incapacidad hubiera llegado una vez finalizado el contrato, la jurisprudencia del Supremo señala que se debe tomar como fecha la de inicio de la enfermedad, sin importar lo muchísimo que se tarde en ocasiones en declarar la invalidez. Pero PSN se enrocó en que el contrato ya estaba extinguido cuando la declaración de incapacidad se hizo oficial, así que no iba a pagarle nada a nuestro socio. Al menos eso es lo que pretendía. Nosotros decidimos dar el siguiente paso, acudir a la Dirección General de Seguros y Fondo de Pensiones para que se pronunciara sobre el asunto. Pero lamentablemente el organismo tardó 2 años en hacerlo y fue para mal, para declararse incompetente. Y sí, bastante incompetente fue en su respuesta, ya que nos dijo que solo podía dirimirse el asunto a través de la vía judicial. Así que eso hicimos, presentamos una demanda judicial en nombre de José para que fuera la justicia quien condenara a PSN a entregar los 100.000 euros, porque lo teníamos claro, la ley lo dejaba cristalino y también nuestra jurisprudencia. Y así ha sido, hemos ganado, José ha ganado a esa aseguradora.
El titular del Juzgado de Instrucción número 11 de Granada, Alberto del Águila, ha señalado en su sentencia que la enfermedad se reveló como permanente e irreversible mientras la póliza se hallaba en vigor, por lo que debe considerarse como fecha del siniestro la del diagnóstico de la enfermedad y no la fecha en la que se produjo el reconocimiento de la invalidez total permanente. Así que PSN ha sido condenada a pagar a José los 100.000 euros de indemnización, más de 14.000 euros de intereses legales y las costas del procedimiento, que han sido cerca de 13.000. En total, 127.146 euros. En resumen, esta historia, que podría haberse resuelto pagando los 100.000 euros que correspondían, le ha acabado costando a la aseguradora un 27% más de 27.000 euros que le ha costado intentar tomarle el pelo a José. Sí, ser socio de Facua sirve para resolver problemas como este y también para que los consumidores seamos más fuertes en la lucha contra los abusos de empresas y gobiernos. Pues acabamos por hoy, terminamos nuestro programa número 98. Muchas gracias por acompañarnos y muchas gracias también si lo difundes por WhatsApp, Telegram o a través de tus redes sociales. Te espero en el próximo episodio de En Ocasiones Veo Fraudes. Ya sabes, aquí te contaremos cosas que otros no pueden, no se atreven o no quieren que sepas. Buah, ha ido bien, rapidito todo. Me llama Sergio y no sé por qué, algo me dice que me va a contar alguna movida con las balizas. Oiga, ya ha llegado el frío. Sí, Rubén. Qué frío hace ya, madre mía. Qué gripe, la gente. Bueno, la gripe como lo de las balizas esas. Muy bien. Diciendo que esas balizas no están conectadas con la tarjeta SIM a la DGT y les están vendiendo como homologadas. Muy bien. Yo creo que esa gente tiene que recuperar el dinero. Se me está ocurriendo, porque la calefacción este año se me está ocurriendo. Yo podría montar una subempresa conectada a Facua y vosotros me pasáis las reclamaciones de esa gente, como estaréis muy liados, y yo me quedo con un tanto por ciento del dinero que les recupere a ellos, ¿Qué te parece, No, yo no tengo coche, que va, pero es una manera de ayudar, ¿no? En Navidad, hay que ser... No, vale. Ahí, ya le daré una vuelta a lo de la baliza. ¡Qué paliza! Bueno, venga, te dejo que me estoy congelando, que tengo que sacar dinero para la calefacción. Venga, ala, venga. ¡Qué desastres! Bueno, les doy ideas y no las quieren coger. En Ocasiones Veo Fraudes, el podcast de Facua con Rubén Sánchez. Hasta aquí, En Ocasiones Veo Fraudes, un programa de Facua Consumidores en Acción con la colaboración de EMA RTV para poner al descubierto ofertas engañosas, precios abusivos, productos peligrosos y ayudarte a defender tus derechos. Presentado por Rubén Sánchez. Más información en facua.org/Veo Fraudes y ondalocaldeandalucía.es.